Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Los saluda vuestro hermano en Cristo Jesús, el pastor José Moreno y Parraguirre de la Iglesia del Nazareno, Luz a las Naciones, desde Florencia, Italia. En este día 15 de marzo del 2020, quisiera poder compartir con cada uno de ustedes una reflexión en la palabra del Señor. Definitivamente el mundo está viviendo momentos muy difíciles de lo que va en este nuevo año 2020, que ha iniciado con muchos problemas a nivel, diríamos, de salud, como el que estamos viviendo actualmente, problemas a nivel climático, con los distintos desastres naturales que estamos experimentando en todo el mundo, terremotos, aluviones y una serie de cosas, huracanes que están azotando a todo el planeta Tierra, y que esto cada año está incrementándose de una manera más dramática. Se está acortando los tiempos en que están sucediendo todas estas cosas terribles, y sobre todo este nuevo año que hemos empezado con un mundo completamente agitado, aparte de los desastres naturales. Diríamos también, hermanos, a causa de estos rumores de guerra que inició desde diciembre del 2019, y también por distintas señales en los cielos, con eclipses y muchas cosas que definitivamente, hermanos, todo nos estaba anunciando las cosas que habrían de suceder. Estamos viviendo tiempos, sobre todo aquí en Italia, donde nos encontramos en una cuarentena. Italia ha sido prácticamente aislada, completamente se han cerrado los accesos y las salidas completamente de todos sus habitantes, de manera que el gobierno ha establecido normas muy estrictas, en manera que nadie puede salir sin un motivo justificado, sea por salud, por hacer compras o para trabajar. Las calles de Italia, que sobre todo aquí en Florencia, que es una ciudad muy movida a causa del turismo, están completamente desiertas. No se ven personas caminando, la policía está en un control de poder incluso poder establecer multas a aquellos que salen a la calle sin ninguna justificación. De manera de que jamás pensamos, hermanos, de que habríamos de llegar a una situación tan dramática en tan poco tiempo. Todo lo que está ocurriendo en el mundo definitivamente son cosas que tienen que alertarnos a cada uno de nosotros. Aquí en Florencia, Italia, ya ha habido, por este caso de esta pandemia que ha sido declarada ya a nivel mundial, se han registrado hasta el día de hoy 21.157 casos de infectados coronavirus, ¿no? Por el COVID-19. Hay 1.441 muertos. De manera de que, hermanos, esto está trayendo mucha tristeza al pueblo italiano y también al mundo entero, porque este virus se ha extendido desde China, ha llegado a Irán, Corea, Japón, Italia, que es uno de los países más afectados, está en España, y actualmente sé que también está llegando ya a los países latinoamericanos, como es el caso de Perú, con 42 casos, me parece, ya confirmados. De manera de que todo esto tiene que, de alguna forma, poder sensibilizar nuestros corazones y nuestro espíritu para entender que la vida del ser humano en este mundo es frágil y es pasajera. Así que yo quisiera también animarlos a que no perdamos la fe, la esperanza, y sabemos de que en medio de todo lo que está aconteciendo, el Dios soberano, el Dios creador de los cielos y de la tierra, tiene el control absoluto de todas las cosas. Desde aquí quisiera por este medio extender mis saludos, mi más sentido pésame, mis condolencias a las personas que en el mundo entero están perdiendo
seres queridos, han perdido familiares, amigos por causa de esta epidemia o de esta pandemia global de este coronavirus. De manera de que quisiera que pedirles a cada uno de nuestros hermanos en Cristo que puedan elevar sus oraciones al Señor, pidiendo que el Señor pueda fortalecer los corazones y consolar los corazones de aquellos que están sufriendo por esta causa. Bueno, dicho todo esto, quisiera iniciar primeramente con una oración para que podamos encomendar al Señor este momento y pedir su dirección en la meditación de su palabra. Amado Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Padre bendito, que tú que eres el Dios soberano de todo el universo, te damos gracias primeramente porque aún nos mantienes con vida. Y te pedimos, Señor, tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros y sobre el mundo entero, Señor. Este mundo que está siendo agitado, este mundo que está entrando en un estado de pánico, de incertidumbre, de desesperación por todo lo que está aconteciendo. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, que tú puedas tener piedad, que puedas tener compasión de esta humanidad. Ayúdanos, Señor, y sobre todo a nosotros, tu pueblo, tu iglesia, ayúdanos a que podamos levantar nuestras miradas, a que podamos levantarnos en fe, Señor bendito, y podamos de alguna manera compartir tu palabra a aquellos que no la conocen. Señor, en este momento yo te pido tu guianza. Ilumínanos, Señor, y ilumina mi vida por medio de tu palabra para que yo pueda trazarla, Señor amado, de la manera correcta y pueda compartirla así también a mis hermanos en Cristo Jesús y también a aquellos que la puedan oír de alguna manera y pueda, Señor, tú obrar en los corazones de aquellos que oyen tu bendita y santa palabra. Guíame con tu buen Espíritu Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tuya es la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor, hermanos, pueda bendecir su bendita y santa palabra. En esta mañana y en este día quisiera compartir con cada uno de ustedes una porción de la palabra del Señor, hermanos. Y antes de poder leer las Sagradas Escrituras, quisiera que podamos entender de qué cosa vamos a meditar en este día. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en mi corazón poder compartir con cada uno de ustedes? En base a lo que está aconteciendo alrededor nuestro, en el mundo entero, todo lo que está sucediendo, no solo lo concerniente a este virus, a esta pandemia, sino a los diferentes sucesos que están marcando, hermanos, el acontecer mundial. Todo lo que estamos viendo desde no solamente este año 2020, sino desde los años que nos han precedido. Y todo a dónde se está apuntando, a dónde está yendo el mundo, hermanos, con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El tema que quiero compartir con cada uno de ustedes se llama ¿quién le va a explicar al mundo las cosas terribles que están sucediendo? ¿Y por qué, hermanos, les he puesto sobre todo este mensaje dedicado a todos aquellos que somos cristianos, todos aquellos que somos hijos de Dios, que formamos parte del pueblo de Dios? El mundo entero está viviendo momentos difíciles y sobre todo con esta explosión de esta pandemia que se ha extendido y se está extendiendo al mundo entero y que está afligiendo a muchos países y a muchas familias, las ha vestido de luto. La gente se encuentra en una condición de incertidumbre, de desesperación, de pánico, sin saber qué es lo que está verdaderamente aconteciendo en la humanidad. Muchos ya están especulando que esto es el apocalipsis, el fin del mundo, que el fin de la humanidad y este virus va a acabar con la humanidad y tantas otras especulaciones que se dan. Pero el mundo no tiene una explicación clara de todo lo que verdaderamente se está viviendo. Estaba leyendo, hermanos, incluso que la comunidad científica, los científicos están tratando de construir de una manera asombrosa, aún pareciera como si fuera una película, están tratando de construir naves para poder escapar de este planeta y poder encontrar, colonizar otros planetas, como es el caso de Marte. No sé si esta noticia de este boletín que salió científico sea verdad, sea mentira, pero esto nos habla por lo menos de la intención que el ser humano tiene para poder afrontar todo lo que se está viviendo en estos tiempos.
De manera de que en medio de los desastres naturales como los terremotos, los huracanes, los volcanes que han estallado del 2019 y entrando el 2020 y las infinidad de terremotos sucesivos uno tras otro que se han dado alrededor del mundo entero, hermanos. La pregunta es, la humanidad no tiene claro qué es lo que está sucediendo y qué va a acontecer con el mundo, qué va a acontecer con la humanidad, qué va a acontecer con ellos, qué va a acontecer con sus familias, qué va a acontecer con el futuro de sus hijos. No tienen una respuesta a todas estas preguntas, a todas estas interrogantes. De manera que el tema para nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, es el siguiente. ¿Quién le va a explicar al mundo las cosas terribles que están sucediendo? Este es nuestro tema. Y para poder entender un poquito y para poder llevarlo, hermanos, a través de la palabra del Señor, quisiera poder usar este texto de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, verso 1 en adelante. Así que lo invito, hermano, a que pueda abrir su Biblia si es que la tiene, y si no, pues pueda seguir este video. Yo tengo aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Quisiera que leamos el capítulo 5, verso 1 en adelante del libro de Daniel. Dice las palabras del Señor en el nombre de Jesús. Muchos años después, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Verso 5. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos, a los adivinos, para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer estas escrituras y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito, ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: «¡Que viva el rey! No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría, como la que tienen los dioses. El rey que precedió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene intelecto excepcional y rebosa del conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Escuche bien. Mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces trajeron a Daniel delante del rey, y el rey le preguntó: ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden.
Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey: Su Majestad guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes querían honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que lo gobierne. Oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver ni oír ni saben absolutamente nada, pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió: Mene, Mene, Tekel y Parsim. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Parsim significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Que Dios bendiga su bendita y santa palabra. En la historia que hemos leído, podemos ver, hermanos, algo que aconteció en el reinado del rey Belsasar en Babilonia, donde Daniel, con muchos otros judíos, otros habitantes de Judá, habían sido llevados por el rey Nabucodonosor, antecesor del rey Belsasar. De manera, hermanos, de que Daniel había llegado a obtener un prestigio, un reconocimiento de parte del rey Nabucodonosor y de todos los que formaban parte de su reino y su gobierno, por causa, hermanos, de la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento que Dios le daba para poder entender los enigmas, para poder interpretar los sueños y para poder dar a conocer las cosas ocultas que al ser humano no se le podía o no se le era permitido conocer o saber. De manera que Daniel era un varón entendido, un hombre que conocía las cosas, tenía gran sabiduría, gran entendimiento, pero todo esto venía de parte del Dios del cielo y de la tierra. Alabado y bendito sea su nombre. Dice que muchos años después el rey Belsasar ofreció un gran banquete, dice, a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Y mientras que él bebía, dice que mandó traer las copas de oro y de plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Judá. Quería beber en ellas con sus nobles y sus esposas, y de esta manera lo hizo, y no solamente que bebió vino en los utensilios de oro
que había sacado, hermanos, del templo, que su antecesor Nabucodonosor había llevado de Jerusalén, del templo de Jerusalén, de la casa del Señor a Babilonia, no solamente bebió, hermanos, vino de Babilonia en estos utensilios sagrados, sino que rindió culto, dice, a sus ídolos, a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. Ante este acontecimiento sucedió algo, hermanos, completamente sobrenatural. Apareció una mano de un ser humano, se dice como mano de hombre, pero tal vez puede haber sido, lo más probable es que haya sido la mano de un ángel, hermanos, que escribió en la pared unas palabras enigmáticas. Unas palabras, hermanos, imagínese usted el rey con sus príncipes, con sus mujeres, con sus concubinos, con toda su corte, celebrando una fiesta, comiendo, bebiendo, embriagándose, y de pronto aparece algo misterioso, una mano. Una mano, hermanos, que aparece y escribe en la pared unas palabras misteriosas que cuando el rey la vio, dice, hermanos, que se puso a temblar, le entró el pánico, se puso a temblar de miedo, que aún sus rodillas chocaban unas contra otras. El hombre, hermanos, prácticamente se llenó de terror al ver este suceso sobrenatural y sobre todo lo dejó completamente desconcertado la escritura, lo que esta mano había escrito en la pared. Llamó a todos los sabios, a todos los adivinos, llamó a los brujos, a los de todo su reino en Babilonia, para que trataran, hermanos, de alguna manera de leer e interpretar lo que esta mano misteriosa, sobrenatural, había escrito en la pared. Pero dice que no se encontró ninguno que pudiera leer ni interpretar, hermanos, lo que la mano había escrito en la pared. Hasta que la reina madre le dijo de que había un hombre en su reino en el cual vivía el espíritu de los dioses santos, y que durante el reinado de Nabucodonosor este hombre había demostrado percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. Entonces pidió que se le haga llamar a este Daniel, del cual lo mandaron a llamar, y le pidió el rey que le leyera y le diera la interpretación, prometiéndole regalos y reconocimientos dentro de su reino. De esta manera, hermanos, observamos de que el rey quedó completamente paralizado, aterrorizado, con miedo, con pánico, por lo que estaba viendo delante de él. A causa, hermanos, no solo de la mano, sino de lo que la mano estaba escribiendo en la pared. El ser humano por naturaleza tiene terror, tiene miedo, tiene pánico a lo que no puede entender. Tiene miedo a lo desconocido, tiene miedo a lo que no puede tener una explicación lógica, aquello que no puede comprender con su mente natural. Y definitivamente, hermanos, este rey Belsasar de Babilonia quedó completamente paralizado, aterrorizado por lo que sus ojos estaban viendo y sobre todo porque se dejó una inscripción en la pared, producto de esta mano, que a pesar de que llamó a sus sabios, adivinos, brujos, entendidos de su reino, los de Babilonia, ninguno de ellos pudo darle la interpretación ni de leerlo ni de interpretar lo que allí se había escrito. Pero en medio de su reino había un hombre, en la cual la reina madre le dice que el espíritu de los dioses santos habitaba en él y tenía esa percepción, ese entendimiento y la sabiduría. Qué interesante, hermanos, es entender esto, algo que yo he estado compartiendo muchas veces con la iglesia del Señor, con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, la importancia de ser un pueblo entendido. La causa por la cual Dios nos sacó de la oscuridad, nos sacó, hermanos, de la ignorancia, nos sacó de las tinieblas del pecado y de la maldad, y dice que nos trasladó a su luz admirable. ¿Pero para qué lo hizo? Lo hemos hablado muchas veces y lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo hasta la saciedad, hasta que podamos entender la razón por la cual hizo Dios todo eso. Es uno de los motivos, es para hacer de nosotros un pueblo diferente, un pueblo sabio y un pueblo entendido.
un pueblo que no vive en la ignorancia, sino un pueblo que vive en el conocimiento de cuál es la voluntad del Señor y que también pueda conocer los misterios del reino de Dios, tal como Jesús le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos le preguntaron por qué él hablaba en parábolas. ¿Por qué le enseñaba a la gente, a las multitudes, en parábolas? De manera que la gente oía las parábolas del Señor y no entendían su significado, no sabían qué cosa es lo que querían decir dichas parábolas. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, yo les hablo en parábolas para que oyendo no entiendan. Pero a vosotros Dios les ha concedido, el Padre les ha concedido conocer los misterios del reino. De manera que Daniel, ya que el espíritu no de los dioses, sino el espíritu de Dios vivo y verdadero estaba en él, le daba la capacidad, hermanos, de ser un hombre entendido y poder conocer los misterios de Dios. De manera, hermanos, de que aquello que está velado al ser humano común y corriente, aquello que está velado a la humanidad por cuanto vive en las tinieblas, en el pecado, y cuando ve cosas que no pueden entender, a ellos esto les causa definitivamente miedo, les causa terror, les causa pánico, todo lo que está sucediendo. Y esto fue el caso de Nabucodonosor y de los que estaban juntamente con él en este banquete donde ellos estaban emborrachando, se estaban embriagando y vieron este acontecimiento de alguna manera sobrenatural y la escritura que ahí se dejó, de la cual ellos no la podían entender ni la podían interpretar. Y bueno, vemos que Daniel le da, diríamos así, la interpretación de lo que significaba aquella escritura que la mano había plasmado en la pared, no sin antes recordarle el suceso o la experiencia que tuvo su antecesor, el rey Nabucodonosor. Cómo Dios le había concedido los reinos de la tierra bajo su dominio, pero que este hombre se había ensalzado, se había enorgullecido, y a causa de esto su mente de hombre le fue cambiada en mente de bestia, de animal, y fue apacentado con las bestias del campo y se bañó con el rocío de la lluvia de la noche y comía pasto, dice, como los bueyes. Pasaron 7 tiempos hasta que este rey reconoció que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y se lo da a quien él le place. De esta manera, Daniel le hace recordar lo que había sucedido con su antecesor, su abuelo, su padre, Nabucodonosor. De manera de que le cuenta o le hace recordar de cómo también Nabucodonosor, por su soberbia, fue convertido su mente en la de un animal salvaje, pero que luego que él reconoció que era el Altísimo que gobernaba sobre el reino de los hombres, sobre este mundo, su razón le fue devuelta y su realeza y su gloria y su majestad le fueron restauradas. Y le dice, y Belsasar, usted es el sucesor, el rey del rey, y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Esto quiere decir, hermanos, de que también es una enseñanza porque para nosotros la humanidad, porque la humanidad sabe de cómo Dios, hermanos, en toda la historia de la humanidad, desde que el hombre ha existido en esta tierra, en este planeta, Dios ha obrado de muchas formas. Están los registros, sobre todo de las Sagradas Escrituras, y de lo que cómo Dios ha tratado con pueblos, con reyes, con hombres, con naciones, cómo ha levantado reyes, ha destituido reyes, cómo, hermanos, ha humillado naciones, ha justiciado incluso pueblos, ha enviado su juicio sobre pueblos que se rebelaron contra él, que pecaron contra él, ha destruido generación como la generación de Noé, que se rebeló con sus pecados, con sus maldades, con sus iniquidades por medio de un diluvio, destruyó 4 ciudades como fueron las ciudades de Sodoma, Gomorra, Jasma y Zebollín.
por medio de un juicio con fuego y azufre que descendieron del cielo a causa de la maldad y el pecado y la iniquidad de los habitantes de estas ciudades. Pero también como Dios hizo misericordia con aquellos que se humillaban, como fue el caso de Nínive, que Dios había establecido, había decretado su destrucción como juicio a causa de su pecado y su maldad, pero por causa de la predicación de Jonás, del anuncio del profeta Jonás en Nínive, los habitantes de Nínive, del rey y todos sus habitantes ayunaron y se humillaron en polvo y ceniza y pidieron misericordia al Dios del cielo y Dios los perdonó. De manera que, hermanos, de alguna forma u otra, el ser humano tiene esta información de cómo Dios se ha comportado. Pero volvamos, hermanos, a la meditación a donde yo quisiera llevarlo en esta mañana. Así como el rey Belsasar quedó completamente aterrorizado, paralizado. Sus piernas, sus rodillas le temblaban y chocaban una con la otra, hermanos, a causa del terror que le causó ver la mano que escribía en la pared dentro de su palacio. Hoy el mundo entero se encuentra de la misma manera que el rey Belsasar. Se encuentra, hermanos, aterrorizado, se encuentra paralizado. El mundo, la humanidad entera, está viviendo y estamos viviendo un momento en la cual estamos viendo a nuestro alrededor todas las cosas que están sucediendo. Y esto, así como la mano que escribió en la pared, hermanos, en el reinado de Belsasar, en Babilonia, esa mano misteriosa que escribió ahí, lo que escribió fue un juicio. Y él no lo podía entender y él no lo podía comprender. Y todo esto, hermanos, causó terror, causó miedo, no sabía qué cosa era eso, qué significaba todo eso. Era algo misterioso, era algo sobrenatural que estaba pasando, pero él no lo podía entender. Ni él, ni los adivinos, ni los hechiceros, ni los brujos, ni ninguno de aquellos sabios que se encontraban en Babilonia. Quizás cada quien le dio su interpretación de una manera, pero realmente no podían ellos, ninguno de ellos, comprender a ciencia cierta, a cabalidad, lo que ahí había acontecido o lo que estaba aconteciendo. Pero qué interesante es entender esto, que en medio de todos estos sabios, adivinos, brujos y todos estos que estaban dentro de la corte del rey Belsasar de Babilonia, había un hombre entendido. Había un hombre, un varón, hermanos, en el cual verdaderamente habitaba el Espíritu de Dios y era el único y fue llamado para que pudiera anunciarle al rey y a su reino de Babilonia lo que la mano misteriosa había escrito en la pared. De la misma manera también, hermanos, en estos tiempos, la humanidad que está viviendo todo esto que está aconteciendo, de la cual si nosotros, por ejemplo, mi persona y todos los que estamos en países muy afectados, como es en el caso de Italia, en la cual es mi contexto y el contexto de muchos de nosotros, estamos viendo cómo la gente solamente sale de sus ventanas por todas las disposiciones del gobierno para poder de alguna manera poder controlar o frenar la expansión de esta pandemia, de este coronavirus. Es una tristeza ver las calles vacías, Italia, en toda Italia, como Venecia, Milano, Roma, Pisa y también aquí en Florencia, de cómo, hermanos, ciudades muy agitadas, ciudades, hermanos, donde el turismo, los negocios afloraban todos los días, hoy están completamente desiertas. Y esto, hermanos, causa una incertidumbre, causa un miedo, causa un terror de la gente que empezando este 2020, pues ya no digamos solamente a causa de los distintos terremotos que han estado azotando al mundo, los volcanes que se habían activado en Filipinas, los terremotos sucesivos en Puerto Rico los rumores de guerra con la cual habíamos empezado, hermanos, en este nuevo año 2020, de las cuales cuando empezamos el año yo compartí en la iglesia y les dije que al mundo no le esperaba nada bueno. Qué cosas terribles habríamos de ver a partir, hermanos, de esta nueva década que empezaba. Veríamos cosas terribles cuando hicimos el primer culto dominical del año 2020, en enero del 2020.
hablamos sobre lo que se venía por delante y le decía para el mundo, para la humanidad en sí, no le espera nada bueno, porque la Biblia, no por ser, hermanos, alarmista ni por ser pesimista, sino porque las escrituras lo dicen, que las cosas irían de mal en peor. Y el Señor Jesús nos advirtió también de que el mundo empezaría a vivir una etapa como una mujer con los dolores de parto, que incluso la creación misma, nos dice el apóstol Pablo, gime como una mujer con dolores de parto, esperando o ansiando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. De manera que los terremotos se iban a incrementar y todas estas cosas habrían de suceder. Pero la pregunta es, ¿el mundo no tiene respuesta a todas estas cosas? El mundo, hermanos, los científicos, los sabios de Babilonia, que representan al mundo entero, tratan de alguna manera de darle una explicación a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo entero. Hablan del calentamiento global, hablan, hermanos, de que por el consumo de animales, como fue en el caso del brote del coronavirus, que se dice que fue tal vez por causa de los animales que en China se comercian y se comen, como el murciélago, las serpientes, etcétera, etcétera. Y dice que fue de un mercado de Wuhan es donde salió el virus, otros dicen de que no, de que fue creado, que fue modificado en laboratorio, otros culpan a Estados Unidos, otros culpan, y así, hermanos, no hay una respuesta realmente certera, una respuesta verídica de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Entonces, a esta incertidumbre de la humanidad, a este temor, porque el pánico, hermanos, y les voy a decir, el pánico se ha apoderado de los habitantes de este planeta, a causa no solamente de los desastres naturales que ya más o menos nos estábamos acostumbrando, sino que empezó con los rumores de guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Ok? Usted sabe lo que sucedió, ¿verdad? Cuando Donald Trump mandó a asesinar a este general Soleimani de Irán, este general muy reconocido en Irán, e Irán juró venganza. Y el mundo se encontraba, hermanos, en una incertidumbre de que habría de estallar una tercera guerra mundial. Luego de esto empezó el brote de esta epidemia, de este virus en China, en Wuhan, donde comenzó a expandirse, y todos se olvidaron de lo que pasó allí en Irán con Estados Unidos e Irán, y ahora el mundo se concentró en lo que estaba sucediendo, hermano, y los miles de muertos que estaban habiendo en China y las medidas que China tuvo que adoptar para tratar de alguna manera de frenar la expansión y el contagio de este virus, pero que salió de las fronteras de China y comenzó a llegar también a Europa, comenzó a llegar a Japón, comenzó a llegar también a Irán, hermanos, y así, hermanos, el mundo entero ha comenzado a vivir una etapa, hermanos, donde fue declarada una pandemia global, algo de que por lo menos esta generación no habíamos experimentado. En la historia de la humanidad ha habido otras pandemias terribles, otras epidemias terribles, virus terribles, como por ejemplo una de las más terribles fue la gripe española, de la peste negra que experimentaron, que pues exterminaron a millones de personas en tan poco tiempo. Hay 10 más o menos, alrededor de 10 virus letales, hermanos, que han azotado la humanidad. Pero nosotros en esta generación en la que estamos viviendo no habíamos experimentado una pandemia de esta naturaleza. De manera de que el mundo hoy, hermanos, se encuentra aterrorizado. Los habitantes aquí, por ejemplo, les hablo aquí en Florencia, Italia, están en pánico. Es cierto que muchos lo tomamos a la ligera en un inicio y nos burlamos incluso, pero hermanos, hemos visto cómo hasta el día de hoy le he dado las cifras, cómo hay más de 1000 muertos aquí en Italia, en este país de Italia. Italia está aislado del mundo entero, como ahora está sucediendo también en España y está sucediendo en Alemania, en Francia, están comenzando este brote de este virus, está comenzando a cobrar sus víctimas, y también en los países latinoamericanos y también, hermanos, diríamos así, en todo el continente americano, sea Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. De manera que la pregunta, y es el título de este mensaje, es: ¿quién le va a explicar al mundo lo que está sucediendo? Aquello que le está causando terror, aquello que le está causando temor, aquello que le está causando pánico al mundo,
¿Quién le va a explicar al mundo por qué están pasando todas estas cosas? Y no solamente lo que ahora está pasando, sino las cosas que habrán de venir. ¿Quién? La pregunta es, ¿dónde están los entendidos? ¿Dónde están los entendidos? ¿Dónde están los Danieles, podríamos decirlo de esta manera? ¿Dónde están aquellos en los cuales el Espíritu del Dios viviente está en ellos, la cual les da la capacidad, la sabiduría, el entendimiento de poder interpretar y conocer los tiempos, como fue el caso de el pueblo de Israel? Tenía una tribu, la tribu de Isaacar, y dice que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos. Ellos interpretaban los tiempos y le decían en base a estos tiempos proféticos de cómo Israel tenía que moverse. De manera, hermanos, de que el mundo necesita de los Danieles, necesita, hermanos, de que en medio de esta humanidad, de este gobierno, que por lo menos ahora es un gobierno humano, mundano, pero que necesita que en medio de este reino de los seres humanos hayan hombres y mujeres entendidos que puedan decirle al mundo lo que verdaderamente está sucediendo y lo que habrá de suceder, lo que habrá de acontecer. ¿Por qué el Eterno, hermanos, está escribiendo con su mano estas señales? Usted sabe que una escritura, sea cual fuera, la lengua que se use para escribirla, son señales, son signos, ¿verdad? Que usted escribe, que los que conocen ese idioma, esa lengua, lo pueden entender y lo pueden comprender. De la misma manera, todo lo que está sucediendo en el mundo entero, como son los terremotos, aluviones, huracanes, volcanes, erupción de volcanes, hermanos, rumores de guerras, calentamiento global, hermanos, y estas epidemias, que es el comienzo, les digo que es el inicio nada más, hermanos, de las cosas que habrán de venir. La pregunta en medio de todo esto es, estas son las señales, pero ¿quién va a interpretar estas señales? ¿Quién le va a decir al mundo lo que estas señales que el Eterno está mandando significan y para qué son y qué cosas lo que después habrá de venir? En el caso de el rey Belsasar, Daniel le interpreta la escritura. Y vamos a retroceder y vamos a leer su significado, que dice, este es el verso 25, donde dice, este es el mensaje que se escribió, Mene, Mene, Tekel y Parsim. Otras versiones dicen Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Bueno, depende de la traducción que usted pueda tener. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mene significa contado. Y Daniel le dice a Belsasar, Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. ¿A causa de qué? ¿Por qué Dios había contado el reinado de Belsasar y había determinado en su infinita potestad, en su infinita autoridad, que había llegado el fin del reinado de Belsasar y por ende del reinado de los babilonios en este caso? Y dice tekel, dice, significa pesado. Usted ha sido pesado en balanza y no dio la medida. ¿Por qué su reino fue contado? Se le estableció, hermanos, un fin para el reinado de Belsasar. Porque él había sido pesado. Es una manera simbólica de decir que había sido pesado como en una balanza. Y no había dado la medida, no había dado la talla que Dios esperaba de él. Y por consiguiente, como no dio la medida, no dio, hermanos, la talla que él tenía que haber dado, su reino, Dios le estableció un final para su reinado. Y el verso 28 dice, Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. ¿Qué significa esto? De que el reino le iba a ser quitado a Belsasar y a su descendencia por consiguiente, y iba a venir otro pueblo que habría de tomar este reinado. Y ese fue los medos y los persas con Darío el Grande, el cual esa misma noche, hermanos, qué tremenda esa misma noche, Darío, hermanos, el persa, Darío el Medo, el persa, ingresó
a la ciudad de Babilonia, una ciudad amurallada, y ellos usaron, y mira qué tremendo, hicieron secar de alguna manera, desviaron el cauce del río Éufrates que ingresaba y atravesaba, diríamos, la ciudad de Babilonia. Él la hizo desviar para poder bajar el nivel de las aguas, y en ese momento donde, esa misma noche que Belsasar, a pesar de todo lo que Daniel le dijo, y esto es lo triste, hermanos, de la historia, de que aunque Daniel interpretó la escritura en la pared y le dijo lo que habría de suceder, Belsasar no se humilló como lo hizo Nabucodonosor, ni se arrepintió de sus maldades, de sus pecados, sino que le pareció tal vez interesante lo que Daniel decía, pero continuó, y eso lo dice ya la historia universal, continuó con su fiesta, con su celebración, y cuando estaban todos dormidos producto del vino, de la embriaguez y de las orgías y de todo lo que habían allí acontecido, en la noche los ejércitos de Darío, el Medo, se apoderó, hermanos, dice, de la ciudad de Babilonia, entrando, hermanos, por la parte donde el río, por los acueductos donde el río ingresaba a la ciudad de Babilonia, habiendo ellos desviado el cauce, los medos habían desviado el cauce del río Éufrates, y este había bajado su nivel de las aguas, y por ahí entraron los medos y se apoderaron de la ciudad, y esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Esto fue lo que aconteció. A causa de su orgullo, a causa de su maldad, a causa de su corazón impenitente. Y esta es la razón, de un corazón impenitente. Un corazón que, a pesar de que se le dijo el significado de este misterio que se había escrito en la pared, este rey y sus súbditos no se arrepintieron, no se humillaron delante del Dios del cielo, como fue el caso de Nabucodonosor, que fue convertido en bestia, pero que se humilló y reconoció que el Dios del cielo gobernaba sobre el reino de los hombres, y su razón le fue devuelta, y no solamente su razón, sino se le dio más gloria y más majestad de la que antes tenía. Pero en cambio esto no fue el caso de Belsasar. A pesar de que se le informó y se le dijo lo que había de acontecer, este hombre le valió altamente y no se humilló delante del Señor, se endureció su corazón y continuó tal vez su fiesta, continuó su celebración, continuó bebiendo en los utensilios sagrados que Nabucodonosor había llevado del templo de Yahvé, y el juicio de Dios cayó y se cumplió sobre él. Y el reino le fue quitado, y otro pueblo tomó el reino, se apoderó del reino de Babilonia. Muy bien, con este pensamiento, y decíamos que la escritura en la pared es también lo que hoy, hermanos, está sucediendo en el mundo. Dios está escribiendo con su mano ya no en una pared, sino en el mundo entero. Está escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsim. ¿Y qué significa Mene, Mene, Tekel, Uparsim? ¿Qué es lo que significa estas palabras? Mene significa contado. Dios ha contado, ha establecido un tiempo para el reinado de los hombres y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Significa que Dios ha pesado a la humanidad en balanza. Él dice que Él es el que pesa los espíritus en balanza. Él conoce los pensamientos. Pesado ha sido en balanza y no dio la medida. La humanidad no ha dado la medida. Y Parsim significa dividido, que el reino de los hombres les es quitado y les es entregado a otro pueblo. La escritura de Dios, vamos a ver, hermanos, a entender cómo Dios está escribiendo, y estas palabras que Dios las escribió por medio de sus santos apóstoles en este caso, y también profetas, hoy se está cumpliendo de una manera maravillosa. Y diríamos maravillosa, claro, para el mundo esto es tragedia, para el mundo esto es cosas terribles y cosas que ellos no entienden, pero cuando hablo de maravillosa es que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Esto no es cuento chino, esto no es religiosidad, no, 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 la palabra de Dios es veraz, es viva. Por eso que el Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. En Mateo capítulo 24, verso 6, siempre la Nueva Traducción Viviente,
en adelante dice, y ustedes oirán de guerras, de amenazas de guerras o rumores de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Qué interesante, ¿verdad? El pánico es algo que hoy es una palabra que hoy estamos oyendo y experimentando muchos en el mundo entero. Es verdad, dice que estas cosas deben suceder. O sea, esto es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no vendrá, todavía no es el fin. Así que los que creen que este virus, por ejemplo, ya es el fin del mundo, no es el fin todavía. Y cuando hablamos del fin del mundo, no estamos hablando del fin del planeta, porque el planeta no va a ser destruido como tal. Por eso que los científicos, muchos quieren, y los poderosos quieren huir a colonizar otros planetas. No sé si sea fantasía, mentira, lo sé, pero el planeta no va a ser destruido como tal. El planeta va a ser, hermanos, regenerado, restaurado. La creación va a ser regenerada, restaurada. Eso es lo que va a suceder. Entonces, pero eso todavía no es el fin. Cuando se habla del fin del mundo, se está hablando del fin de esta era presente que empezó con la caída de Adán y culminará la era presente o el mundo presente o el siglo presente, que es lo que los términos que usa la escritura, se refiere al término del reinado de la humanidad tal como la conocemos, de una humanidad caída en pecado, de injusticia, de maldad, de violencia y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor en este mundo, para dar paso al siglo venidero, al mundo venidero o a la era venidera, que es el reinado de Dios sobre este planeta. Entonces dice, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en muchas partes del mundo. Qué interesante, mire, está subrayado, lo he subrayado ahí porque dice, habrá hambres y pestes. ¿Ok? Y terremotos en muchas partes del mundo. Y es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Somos la generación, pienso, del fin, porque estamos viendo todas estas escrituras que se están cumpliendo, hermanos. Esto lo tenemos plasmado en lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras o la Biblia, pero que en manera literal se están cumpliendo con las señales que están sucediendo en el mundo entero. Los terremotos, las pestes, las hambres, las epidemias, las pandemias y todo lo que está sucediendo. Pero todo eso es solo, dice el verso 8, comienzo de los dolores del parto. Así que es por eso que les decía, no quiero yo ser alarmista, ni piense que soy pesimista, ni cosa parecida, pero buenas noticias para el mundo no hay en ese sentido. Hay una buena noticia para la humanidad, y esa buena noticia se llama Cristo Jesús. Por eso que es evangelio, y evangelio se llama buenas nuevas, buenas noticias. Son las buenas noticias de parte de Dios para la humanidad, que en medio de estas malas noticias que habrán de venir por medio de todas las cosas, terremotos, pestes, hambres, epidemias, pandemias y todo lo que habrá, y guerras y todo lo que habrá de venir, hay una buena noticia de parte de Dios en medio de todo esto. Y esa buena noticia es que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para morir por esta humanidad, por todos los pecadores, por todos los malvados, por todos los injustos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero aquí nos dice que todo esto solo es principio, comienzo de dolores del parto, luego vendrán más. Subraye eso, luego vendrán más. También, hermanos, el evangelista Lucas nos dice lo siguiente en su evangelio, en el capítulo 21, verso 10 en adelante, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, cosas espantosas. Mire, interesante lo que Lucas nos dice, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Ahí está viendo grandes señales, hermanos, en el cielo. En este año van a ver, todavía nos quedan de ver algunos eclipses, ya sea totales, anulares, y también, como usted ya lo habrá leído, lo habrá escuchado, el paso de un asteroide, ¿verdad? De un asteroide muy, muy grande que va a pasar muy cerca de la Tierra. Son señales que están dándose en los cielos. Habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Y yo quiero
Yo esto lo he compartido ya muchas veces con los hermanos de la iglesia, pero para aquellos que no lo han oído, y aún para nuestros propios hermanos, hacerles recordar lo siguiente. Cuando el evangelista Lucas o cuando las escrituras hablan del bramido de la agitación del mar, muchos piensan que esto se refiere a maremotos. Y sí, claro que hay maremotos. Cuando hay terremotos, vienen maremotos. Sí, por supuesto. Pero no es esto lo que significa en el pensamiento profético. Los profetas utilizaron mucho esta palabra, sobre todo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, usaron estas palabras refiriéndose cuando hablan del bramido de las olas del mar. ¿Qué significa esto? El mar siempre ha representado en el lenguaje bíblico y profético las naciones. ¿Ok? Y cuando habla del bramido, del rugido de las olas, habla del agitamiento que hay. Por eso que en el libro de Daniel se habla de que Daniel vio que los cuatro vientos o los cuatro espíritus, los cuatro ruajim, que es en hebreo, combatían, dice, en el gran mar. Entonces, había una agitación, que muchas versiones traducen como vientos, que azotaban el gran mar, y el mar representa a las naciones, y de ahí se levantaron cuatro bestias, que son cuatro imperios, de manera que el mar representa siempre las naciones, el mundo gentil. Entonces, las naciones estarán angustiadas y perplejas. ¿Por causa de qué? ¿Por qué? Porque el mundo está siendo conmovido, está siendo agitado. Hay una agitación, hermanos, natural, me refiero en el sentido de los desastres naturales. Hay una agitación en lo político, hay una agitación en lo económico, en lo social, en lo religioso, el mundo y también, y últimamente, pues en lo que a la salud se refiere. Estamos viendo, hermanos, esta agitación, el mundo está siendo agitado. Los seres humanos por eso que se encuentran angustiados, perplejos, a causa, hermanos, de todo el bramido de la agitación que hay en el mundo entero. Así que no piense que esto se refiere a simples maremotos, no, se está refiriendo a la agitación, ya sea por cuestiones políticas, de guerras, sociales, económicas, religiosas en el mundo entero. Y dice, se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos, aún los cuerpos celestes, serán sacudidos. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos nuevamente, hermanos, cómo el Señor nos advierte aquí y Lucas añade algunas otras cosas de cómo, hermanos, van a haber cosas, van a suceder cosas espantosas en el mundo. Y los seres humanos estarán, las naciones, estoy hablando ya no de un solo pueblo, sino que las naciones estarán angustiadas y perplejas a causa de la agitación que va a haber en el mundo. Y ahí les pregunto, ¿acaso no es esto lo que hoy está sucediendo y lo que estamos viendo delante de nuestros propios ojos y lo estamos experimentando en carne propia? Cómo el mundo, hermanos, está agitado, cómo se está... y miren, hermanos, las cosas que van a suceder son terribles porque después de esto va a venir un gran colapso económico a nivel mundial. Usted, no sé si usted lo sabe y usted ha oído o usted ha visto, pues las bolsas a nivel mundial de Wall Street, de Europa, ¿verdad? Están totalmente todos los días, desde la semana antepasada, están con grandes caídas. El petróleo ha sufrido una gran caída y todo esto va a traer, hermanos, una terrible recesión económica. Obviamente, todo esto, aún a causa del virus, del coronavirus, todo esto ha sido ya preparado, está programado, también dicho sea de paso, por las grandes élites que gobiernan el mundo entero, realmente los poderosos que gobiernan el mundo, que no son otros que son, diríamos así, ministros del maligno, de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Okay? Estos hombres se están preparando todo esto simplemente, y hoy lo he hablado mucho, desde muchos años atrás, que todo esto solamente es para preparar la plataforma o el escenario para que haga su aparición aquel hombre que los políticos, religiosos y todos los grandes están pidiendo. Yo no sé si usted recuerda que años atrás hubo dentro del Parlamento Europeo, me parece que fue uno de los
grandes representantes de Francia, dijo que el mundo necesitaba a un hombre que tenga la capacidad de guiarnos y que pueda solucionar los distintos problemas que aquejan a la humanidad. Necesitamos a un hombre que nos guíe, decía, un hombre que pueda gobernar el mundo. Y dice, y dijo estas palabras interesantes, dice, y no nos lo estamos esperando, dice, y no nos interesa si nos lo manda Dios o el diablo, pero igual lo recibiremos. Y usted puede ver de que todo lo que está sucediendo no es otra cosa que también para la instauración del nuevo orden mundial, que es el gobierno de lo que la Biblia lo llama el anticristo o la bestia. Este hombre que se levantará sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Todo lo que estamos viendo es para la instauración de este gobierno mundial. Todo este caos que se está viviendo a nivel mundial simplemente es para poder preparar el camino a la aparición de este hombre de pecado, de este hombre de perdición. Que el Señor lo reprenda. Entonces, hermanos, usted está viendo cómo el mundo está siendo, hermanos, se encuentra hoy agitada, perpleja, los seres humanos se están desmayando de miedo, de terror por todo lo que está ocurriendo y por las cosas que habrán de venir. Pero la pregunta nuevamente es esta. ¿Quién le va a decir a la gente lo que está sucediendo y por qué están sucediendo estas cosas y las cosas que habrán de venir después? ¿Quién? ¿Quién? Y la respuesta es el pueblo entendido que está en medio de este mundo. Tiene, hermanos, Dios un pueblo que tiene que ser, que es usted, que es cristiano, que es usted y yo, que tenemos que ser un pueblo entendido, que tenemos que hacerle entender y comprender a la gente que todo lo que está pasando, estas cosas que ellos no lo pueden entender, no lo pueden descifrar, no lo pueden, por qué pasa y por qué está sucediendo y qué es lo que está pasando y para qué y cuál es el propósito de todo esto, nosotros tenemos que explicarle a la gente que todo esto son juicios que vienen de parte de Dios sobre esta humanidad. Las cosas terribles que están sucediendo y las que vendrán no son más que otra cosa que juicios de parte de Dios para que la humanidad se arrepienta y se vuelvan a Dios. Los terremotos, los huracanes, los aluviones, los maremotos, las guerras, los rumores de guerra, las pandemias, la cual estamos viviendo hoy en carne propia, hermanos, y todo lo que está aconteciendo, y el colapso de la economía que habrá de venir y todas estas cosas, hermanos, no son otra cosa que juicios de Dios. Sí, pero alguien dirá, sí, pero este virus ha sido creado en laboratorio, entonces ¿cómo puede ser de parte de Dios? Hermanos y amigos que me escuchan, nada de lo que acontece en este mundo escapa de la soberanía y el control del Todopoderoso. Él es el que da ¿quién le da la capacidad a los hombres del conocimiento? Para que a los científicos, a los biólogos, ¿quién les da el conocimiento? Es Dios quien da todas las cosas. Dios permite, no es que Dios lo hace, pero Dios permite porque todo esto sirve para que sus propósitos se cumplan. Dios usa, hermanos, una enfermedad, Dios usa un terremoto, Dios usa un caos, pero lo usa no solamente como juicio de parte de Dios para castigar la maldad de los hombres, sino que son advertencias, como fue lo que sucedió con Belsasar. Esa escritura era para que Belsasar se arrepintiera, eso que él vio y que no entendió, pero que Daniel se lo interpretó. Le dijo, así también tú no te has humillado, le dijo delante de Dios, como lo hizo tu padre. A tu padre le aconteció algo terrible, le dijo, tu antecesor, Nabucodonosor, le sucedió algo terrible, se ensoberbeció, dijo, he aquí la gran Babilonia que yo he edificado con el poder de mis manos. Y no le dio la gloria a Dios, no reconoció que era Dios quien le había dado el poder, la realeza, la vida y todo lo que él era. Así también, hermanos, nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, está sucediendo todo lo que está sucediendo? Y quiero que me escuchen bien si hay amigos que llegan, que no son todavía cristianos y que llegan a ver o a escuchar este video. Por favor, saben, les voy a dar la respuesta por qué está pasando de lo que está pasando. Todo esto está sucediendo porque la humanidad le ha dado las espaldas a Dios.
Los seres humanos le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos alejado de Dios. La iglesia misma, hermanos amados, los cristianos en todo el mundo, le han dado la espalda a Dios. Es cierto que están en las iglesias, es cierto que hacen sus cultos, es cierto que cantan, pero no estamos viviendo vidas como un pueblo entendido. No estamos viviendo vidas consagradas ni vidas santas como la que deberíamos vivir a los que pertenecen al pueblo de Dios. Estamos viviendo tan igual o tan peor como los que viven en el mundo, sin el conocimiento, sin la luz de la palabra del Señor. Entonces todo lo que está sucediendo, hermanos, no es otra cosa que las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestra propia rebelión, de nuestra propia dureza de corazón, porque nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de sus caminos. La humanidad ha comenzado, hermanos, a abrazar costumbres inicuas, ha comenzado a abrazar, hermanos, hábitos que son abominaciones de parte del Eterno. Aquí en Florencia, yo les cuento a los que no lo saben, los que no lo han oído, pero yo hace 3 semanas atrás veía, hermanos, en una parada de la tranvía a las 7 de la noche, estábamos yo y mi esposa, y al otro lado, en la otra fermata, en la otra parada, estaban dos chiquillas, dos niñas. Yo les he hecho a lo mucho 12 años de edad, eran italianas las dos. Pensé que eran amiguitas, estaban ahí conversando sentadas en la banca. Y de pronto, hermano, estas dos niñas se comienzan a besar en la boca como una pareja, como un hombre y una mujer. Y nadie decía nada, nadie ni se impresionaba. Chiquillas de 12 años. Y esto el mundo lo aplaude, esto el mundo lo celebra. Hermanos, el mundo está llegando a los niveles de maldad, de iniquidad, la injusticia, la violencia. Ustedes lo saben, todo lo que está sucediendo en el mundo. No solamente estos desastres, sino que la maldad del ser humano está creciendo. Hoy el hombre mata a otro hombre como si estuviera matando una cucaracha, un perro, un gato. Entonces, y nos quejamos por qué viene lo que viene. Entonces la respuesta es que ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? Es por causa de la maldad, del pecado del ser humano. El virus más terrible que está matando millones y millones y millones de seres humanos no es coronavirus, no es el SARS, no es ninguna de estas cosas, sino que ese virus se llama pecado. Que no solamente trasciende, hermanos, en esta vida o la muerte física, sino que la muerte eterna, la muerte espiritual. Esta es la verdadera consecuencia, esta es la verdadera respuesta, esto es lo que Dios, cuando Dios está escribiendo con su mano en la tierra por medio de estas señales que ya se habían predicho en la palabra del Señor, la palabra escrita de Dios, que los cristianos o los que tienen Biblia lo tienen ahí, léanla, hermano, no es otra cosa que una advertencia de parte de Dios a la humanidad, que se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados. Todo lo que está sucediendo es una advertencia para tu vida, para mi vida, para que tú y yo nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Si tú que me escuchas todavía no has entregado tu vida a Cristo Jesús, esta es tu oportunidad. En medio de tantas malas noticias y malas noticias, hay una buena noticia para ti. Esta buena noticia se llama que Cristo Jesús vino al mundo para morir por tu pecado, por mi pecado, por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él crea, que ponga su esperanza y le obedezca, se salve y tenga la vida eterna. Esa es tu oportunidad. ¿Quiere Dios la muerte del que muere? No, el Señor dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del impío. El Señor no se agrada en la muerte del pecador. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven. Pero todo lo que está sucediendo es para que nosotros nos humillemos delante del Señor. Iglesia amada, Iglesia del Señor que estás esparcida en el mundo entero, todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viendo, es para que nosotros como pueblo de Dios nos humillemos delante del Señor y le podamos decir al mundo por qué está pasando lo que está pasando. Dios está llamando por medio de estas cosas al arrepentimiento, a que los hombres se vuelvan a Él. Esta es la razón de todas estas cosas que están sucediendo. Y cosas peores aún veremos. El libro de Revelación o Apocalipsis, en el capítulo 9, verso 20, nos dice, cuando nos narra, hermanos, los juicios que vendrán, ya donde inicia, ahorita estamos todavía en los comienzos de dolores. Recién están empezando los dolores, como de una mujer que está por dar a luz.
una mujer embarazada, que empiezan los dolores. Empiezan no tan fuertes y el tiempo de las contracciones, los intervalos, ¿verdad? Son distantes. Pero poco a poco, conforme se va acercando el alumbramiento, los dolores se intensifican y los tiempos se acortan. De la misma manera también, hermanos, todo lo que va a acontecer en el mundo, lo que estamos viviendo son solamente el inicio de los dolores. Los dolores se van a intensificar y los tiempos entre dolor y dolor se van a cortar. Y aquí en el libro de Revelación ya estamos viendo en el periodo ya, lo que vamos a leer, es un periodo ya donde los dolores están en su máximo apogeo. ¿Ok? Y dice, y los otros hombres, aquí estamos leyendo los juicios de Dios sobre la humanidad, y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, mire, van a venir plagas. Hay plagas de demonios que van a causar, hermanos, tal vez por medio de enfermedades, van a haber úlceras y una serie de cosas que van a afectar a la humanidad. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Algo terrible, hermanos, que la Escritura nos muestra es la naturaleza del ser humano. El ser humano, a pesar de que lo estén golpeando, lo estén maltratando, lo estén torturando incluso, somos de un corazón duro. Esa es nuestra condición. Somos altivos, orgullosos. Y a pesar de que estamos viendo la muerte de miles y miles de personas por distintas formas, terremotos, la gente lo pierde todo, huracanes, aluviones, volcanes, guerras y esta gran pandemia del coronavirus. Pero a pesar de que estamos viendo todo esto y a pesar de que el mundo se ha paralizado y países enteros como el caso de Italia, estamos en una cuarentena que no podemos salir solamente para trabajar y hacer compras al mercado y nada más, pero ni aún así, hermanos, nos hemos humillado delante del Señor. Ni aún así nuestro corazón se ha quebrantado y hemos levantado nuestras miradas al cielo y nos hemos arrepentido de nuestras malas obras y de nuestras maldades y de nuestros pecados y le hemos perdido perdón a Dios, sino muy por el contrario. Continuamos con nuestros actos de maldad, de iniquidad, como lo dice aquí, de una manera muy clara. Y los otros hombres, ya los que han sido, por ejemplo, los que han fallecido, producto de esta pandemia, y los que están falleciendo y los que habrán de fallecer por estas plagas, ya partieron. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que no hemos sido afectados? O si el virus, contrajimos el virus, no hemos llegado al punto de morir. A pesar de todas estas cosas, dice la Escritura, no se arrepintieron. Belsasar, a pesar de que Daniel le interpretó aquel misterio de la Escritura en la pared, él no se arrepintió. Y vino su fin, y vino su destrucción, vino su muerte. Y dice aquí que los otros hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce. La humanidad no está dejando su hechicería, no está dejando su fornicación, no está dejando su adulterio, no está dejando su robo, no está dejando su injusticia, a pesar de que está viendo, lo que está sucediendo a su alrededor. Y es el llamado y el deseo de mi corazón, si tú estás escuchando, estás viendo este video, este mensaje, que entiendas que todo lo que está sucediendo es porque Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas, que te apartes de tus maldades, de tus iniquidades y te vuelvas a Dios con todo tu corazón y pidas misericordia al Dios del cielo, el cual será amplio en perdonar y darte la vida eterna si pones tu fe y tu esperanza y tu confianza
en aquel que murió por ti, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es su nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Alabado y bendito sea su nombre por toda la eternidad. Apocalipsis 16:8 nos vuelve a decir lo mismo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y el sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, o sea que se incrementara su calor, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y todo se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Nuevamente vemos aquí que los hombres, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de tantas cosas que estamos viviendo y las cosas que vendrán, la gran mayoría, y esto es lo triste, y espero que este no sea tu caso, ni mi caso, la gran mayoría de los hombres no se arrepintieron de sus pecados ni de sus maldades, sino que muy por el contrario, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Sabe lo que acontecería si la humanidad doblaría sus rodillas y levantara sus manos al cielo y pidiera misericordia al Dios del cielo y se arrepintiera de sus malos caminos? Dios pararía todas las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Detendría la pandemia del coronavirus, detendría los terremotos, detendría tantas cosas. Pero Dios, que conoce los corazones y que conoce la naturaleza humana, malvada, orgullosa y pecaminosa, nos muestra por su palabra que la gran mayoría de seres humanos que experimentarán estas cosas no se arrepentirán, sino que muy por el contrario, blasfemarán de Dios. Y esto es lo que hoy estamos viendo. ¿Sabe usted? Aquí en Italia hay mucha gente que está blasfemando aún más de Dios a causa de esta pandemia del coronavirus. Algunos han humillado su corazón y desde sus ventanas han comenzado a cantar: cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Pero otros blasfeman su santo nombre. Otros, aun en sus lechos de muerte, blasfeman su santo nombre. Espero que esto no sea tu caso. Yo te llamo a que tú puedas derramar tu corazón y no esperes que el mal toque tu puerta, no esperes que todavía el virus llegue a tu vida. Hoy es el tiempo, este es tu tiempo, este es tu momento, ese es nuestro momento. Esta es la oportunidad, yo te estoy interpretando las señales, este misterio por el cual el mundo lo tiene bajo zozobra, bajo temor, bajo pánico. Te estoy diciendo que todo esto significa y son juicios de parte de Dios para que por causa de la maldad y el pecado de los seres humanos, y Él quiere que los hombres se arrepientan y que se vuelvan a Él. Espero que en este día que tú estés escuchando este video, este audio, como quiera que sea, tú te arrepientas de tu pecado y te vuelvas aquel que tiene control de todas las cosas. Dios ha establecido el tiempo del fin para esta humanidad. Dios ha pesado a la humanidad y no ha dado la medida. La humanidad, hermanos amados, no ha dado la talla. Pero Dios le ha establecido un tiempo, un límite. Apocalipsis capítulo 10, versos del 5 al 7 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, escúchame bien, el séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta final es la misma, el séptimo ángel, ¿ok? El arrebatamiento, muy conocido, o la venida del Señor, de Cristo Jesús, en la cual se producirá el arrebatamiento de la iglesia para reunirnos con Él en el aire nada más y regresar con el Señor a este mundo, se producirá en la séptima trompeta.
¿ok? Escúchelo bien y léalo bien. Es la séptima, la que Pablo dijo en la última o la postrer trompeta, es la séptima. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Dios ha establecido el tiempo. Él tiene control de todas las cosas. Y les digo que de la venida del Mesías hace 2000 años atrás empezó la cuenta regresiva del final de los tiempos. La humanidad ha sido pesada y no dio la medida por la cual el reino le será dado al Mesías y a los hijos del Altísimo. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, donde dice, en adelante el 18, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino, que es el gobierno del mundo, ha pasado a ser de nuestro Señor, o sea, de Dios, y de su Cristo, de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, note eso, subraye, las naciones se han enfurecido. Pero ha llegado tu castigo o tu juicio o tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Regresemos. Aquí vemos, hermanos, que al sonar de la séptima trompeta es el establecimiento del reino. Y es ahí donde se realiza el arrebatamiento de la iglesia y se establece el reino en este mundo, por medio del Mesías. ¿Ok? Aquí lo vemos muy claramente cómo la humanidad ha sido pesada y ha sido hallado falta, pero entonces el reino le es quitada a esta humanidad presente, el cual el príncipe de este mundo se llama el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, les va a ser quitada porque a él se lo cedió Adán cuando pecó, le será quitado y le será dado a Dios. Nuevamente va a tomar el control de este mundo, el gobierno de este mundo, por medio de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. En Daniel capítulo 7, verso 9 en adelante dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Este cuerno es el anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esta bestia es el reinado, el imperio de este anticristo, de este personaje que aparecerá en el fin de los tiempos. Había también quitado a las otras bestias, que son los otros reinos, los otros imperios, a su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Verso 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el cual es el Dios Todopoderoso, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio a este personaje que Daniel ve, que es como un hijo de hombre, que es el título. Los rabinos saben perfectamente y lo saben y lo han enseñado que ese es un título mesiánico, por eso que Jesús siempre se refirió a él mismo como el Hijo del Hombre. ¿Okay? Es un título mesiánico divino. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aquí vemos nuevamente, hermanos, que los reinos del mundo, el dominio del mundo, el gobierno del mundo, le es quitado a los seres humanos comunes y corrientes, a los reyes, a los poderosos, y en este caso le será quitada a la bestia, que será el último gobernante mundial, que a eso es lo que se está yendo con el nuevo orden mundial, con un nuevo gobierno mundial, donde habrá un hombre que va a dominar el mundo entero, que es el anticristo, que el Señor lo reprenda. Su dominio, su reino le será quitado, y por ende a toda la humanidad en sí, pagana, mundana, pecaminosa, injusta, impía, y le va a ser dada el dominio, el gobierno,
La gloria y el reino le va a ser dada al Mesías. ¿Ok? Ahora, Daniel interpreta esta visión, o mejor dicho, le dan a él, el ángel le da la interpretación a Daniel y le dice lo siguiente. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaba de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me lo explicó así. Estas cuatro bestias enormes representan a cuatro reinos que surgirán de la tierra, y estos cuatro reinos, usted lo sabe, son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego-macedonio y el imperio romano. Pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo. Ahí está. El Mesías es el representante del pueblo de Dios. Por eso que en la visión se ve un solo hombre como hijo de hombre, que es el Mesías. A él se le entrega el reino, pero él es el representante, ¿ok?, de todo el pueblo, de todos los santos del Altísimo. Dice, y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, miren, ¿cuál es el mensaje? Nosotros tenemos que anunciarle al mundo lo que está sucediendo y las cosas que vendrán. Vendrán cosas terribles, los terremotos se incrementarán no solamente en números y en muchos lugares, sino en intensidad. Van a haber megaterremotos que van a azotar el mundo. Los huracanes se incrementarán, las guerras y los rumores de guerras crecerán. El mundo será llevado a un colapso terrible, las enfermedades y las plagas y las pandemias aumentarán. Lo que estamos viendo se dice en italiano, un assayo. Eh, Sería como una prueba simplemente de las cosas que van a acontecer más adelante. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no existe? ¿Porque Dios no quiere? ¿Es malo con la humanidad? No, por la dureza de nuestro corazón y por causa de nuestro pecado. El mundo entero, la creación misma, está a punto de vomitar a sus habitantes a causa de sus abominaciones. Pero Dios está mandando todos estos juicios para que los hombres puedan sensibilizar sus corazones, humillarse delante de Dios, arrepentirse de sus pecados y volverse a Él por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es el Salvador del mundo. Dijo el Señor, yo no he venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. No esperes todavía que el mal llegue a tu puerta. No esperes todavía que un familiar tuyo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá todavía muera, fallezca por alguna de estas cosas que están sucediendo para que recién tu corazón se vuelva al Señor. Este es el momento. Entendamos la visión. No actuemos como lo hizo Belsasar, que se le dijo lo que estaba pasando y lo que habría de suceder, y él, a pesar de todo eso, no se humilló delante del Señor ni se arrepintió de sus pecados, y el mal vino sobre de él. No permitas que el mal llegue a tu puerta. Y la única manera de ser salvos de todas las cosas que habrán de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él se manifieste en su día es arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades y pedir misericordia al Dios del cielo, poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús, en su sangre derramada, y Dios perdonará tus pecados y hará de ti una nueva creación y te dará una nueva vida y te dará la promesa de la vida eterna. Conclusión. Conclusión. Isaías capítulo 44, versos 6 al 7 dice, Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Una de las cosas que como seres humanos tenemos que reconocer que hay un creador. Aunque tú no lo veas, el que tú no lo veas no significa de que Él no exista. Dios existe y la creación es un testimonio y una señal clara de que hay un creador. Y quien dice, verso 7, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Es Dios quien declara las cosas que habrán de venir. Y le dice Dios a su pueblo, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. Hermano amado que me escuchas, Iglesia de Dios,
Iglesia de Cristo, nuestra responsabilidad en este mundo es ser la luz del mundo. El mundo vive en tinieblas. Seamos la luz no solamente por medio de nuestros hechos y nuestras obras enseñando a los hombres cómo se debe vivir, sino también alumbrando a los hombres en su entendimiento de las cosas que están sucediendo de las cuales ellos no entienden, y causa de las cuales por su ignorancia blasfeman del nombre del Señor. Pero hagámosle entender que todo lo que está sucediendo es a causa de nuestros pecados y de nuestras maldades y de nuestras iniquidades, y porque la humanidad y los seres humanos nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Y Él quiere que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, que nos apartemos de nuestros malos caminos y que nos volvamos a Él, el cual será amplio en perdonarnos. Y para ti, amigo, amiga que me escuchas, no esperes que el mal toque tu puerta. Arrepiéntete con todo tu corazón y clama al Dios del cielo, y Él perdonará tus pecados, te limpiará, te purificará y te dará un nuevo corazón. Y no solo eso, sino que te dará la promesa de la vida eterna. Este mundo Dios lo ha establecido ya su final porque el mundo ha sido pesado en balanza, el mundo entero como humanidad, y no ha dado la talla. Por eso que a los hijos de Dios, usted y yo que somos hijos de Dios, se nos dice que tenemos que dar la talla, llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si no, también nosotros seremos descalificados. Así que, mis amados hermanos, con esta reflexión en la palabra del Señor, quisiera despedirme. Les mando un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo de la Iglesia Luz a las Naciones, de la Iglesia del Nazareno, y a todas las iglesias alrededor del mundo, a todos los hermanos y creyentes en Cristo Jesús a nivel del mundo, que nos levantemos y le expliquemos al mundo lo que está sucediendo y las cosas que vendrán. Dios ha pesado el mundo en balanza y ha sido hallado falto, no ha dado la medida. Por lo tal, Él ha establecido un fin para esta humanidad. Pero esta humanidad, este planeta, este reino, este mundo le será dado a otro pueblo, que es el pueblo de los hijos de Dios, los hijos del Altísimo, los santos del Altísimo, que reinarán, como dice el libro de Apocalipsis, que reinarán sobre las naciones con vara de hierro, por los siglos de los siglos. En el libro de Apocalipsis se nos dice: ¿quién es digno de tomar el rollo y de desatar sus sellos? Y cuando Juan vio que no había ninguno digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, él llora mucho. Y uno de los 24 ancianos le dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido, y él es digno de desatar el rollo, de tomar el rollo y de desatar sus sellos. Y luego se escuchó una alabanza al Cordero, que es el Mesías, en todos los cielos, que decían: digno eres tú de tomar el rollo y de desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has comprado gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, y los has hecho reyes, o un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y los saludo con un fuerte abrazo, pidiendo que el Señor nos guarde y nos proteja. En el nombre de Jesús. Amén.